Clínica del Country, 60 años, presenta en 6 AM hoy por hoy un dato de bienestar. 8 de la mañana, 6 minutos, que el Estado tenga los recursos que necesita. Eso es lo que genera el bienestar para los colombianos. Eso es lo que posibilita los planes sociales. Eso es lo que hace que haya educación. Eso genera cobertura en salud. Eso nos da la oportunidad de tener carreteras en buen estado, que funcionen, que presten un buen servicio. Y por eso la discusión alrededor del famoso tema de la exploración y explotación. Nos acompaña Tomás González, exministro de Minas y Energía, director del Centro Regional de Estudios Energéticos. Doctor González, qué bueno tenerlo en 6 AM. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un gusto estar con ustedes. Antes de preguntarle, creo que Luis Enrique viene con el dólar. Así, señor Gustavo. A ver, cuente, ¿qué pasó? 26 pesos menos, 4.795 pesos, máximo 4.780 y un mínimo de 4.780 pesos. Gustavo, parece a tener efecto el anuncio de ayer del director de Crédito Público en cuanto a que están echando números y que lo más posible es que se van a firmar nuevos contratos petroleros. Doctor González, ¿es necesario, los colombianos tienen que entenderlo, es necesario o no para las finanzas del Estado, para su salud en el futuro cercano, que se firmen nuevos contratos? Absolutamente, Gustavo. Usted lo decía hace un rato con mucha claridad. El gasto público que hay que hacer y todas las necesidades que tenemos pasan por poder pagarlo. Y poder pagarlo pasa mucho por el sector hidrocarburos. Déjeme darle un dato que creo que es muy elocuente. Si nosotros valoramos las reservas de hidrocarburos que podríamos tener, las reservas de petróleo específicamente que podríamos tener en un escenario promedio, ni siquiera el más optimista, a precios de hoy estamos hablando del equivalente de 150 reformas tributarias. Entonces uno se tiene que preguntar si tiene sentido dejar enterrados esos recursos en una situación tan complicada y más bien hacernos la vida más fácil y poder financiar mejor todo ese gasto que queremos hacer. Doctor González, y en esta necesidad de seguir adelante con los contratos de exploración y explotación, ¿es necesario también seguir insistiendo en el fracking? Yo creo que ese es un tema fundamental por dos razones. Ha sido muy polémico, que creo que es lo que subyace, lo que está implícito en su pregunta. Ha sido un tema muy polémico, pero ahí pueden estar fácilmente la cuarta parte, porque vamos a aumentar en una cuarta parte más las reservas de gas del país, e inclusive más. Y uno lo que se tiene que preguntar es si no deberíamos hacer algo como lo que hicimos con las vacunas. Es decir, si podemos hacer unas pruebas, unas valoraciones objetivas y con base en evidencia científica, con base en evidencia objetiva, decidir si esto efectivamente genera unos daños ambientales tan grandes o si no. Pero lo que sí no podemos hacer, a mi modo de ver, es tomar decisiones en función de la presión política. Una sociedad que decide por el que más presión es capaz de hacer, por el que más grita, creo que no es una buena manera de tomar decisiones. Necesitamos mucho gas, ahí tenemos un potencial. Entonces miremoslo con juicio, hagamos como las pruebas que se le hicieron a las vacunas para determinar si eran seguras o no, y ahí sí decidimos. Exministro, un líder liberal con el que conversé esta semana me decía lo siguiente: mire, no se preocupen tanto por lo de la extracción del petróleo en un futuro, los nuevos contratos. El presidente Santos terminó su periodo, aunque por motivos distintos, no entregando bloques de concesión para explotación. El presidente Duque, en cambio, sí entregó muchos antes de terminar su gobierno, y la producción en barriles de Santos, increíblemente, pudo ser más alta que la de Duque. ¿Eso tiene alguna lógica? Pues mire, a la gente se le olvida cuando cuenta esa historia que entre 2014 y 2016 el precio del crudo se cayó, estaba encima de los $100 y se cayó a $20, inclusive menos. Cuando el precio del crudo se desploma de esa manera es imposible entregar áreas nuevas. La gente lo que está viendo es cómo hace para salvar las inversiones y seguir funcionando. Eso sería como decirle al gobierno de Duque que por qué no entregaron bloques petroleros durante la pandemia cuando los precios también estaban en el suelo. Entonces, esas historias de largo y de ancho. Lo cierto es que el país logró en el gobierno Santos tener una producción por primera vez en la historia de 1 millón de barriles. Ahora estamos como en 750,000 barriles por día y sigue siendo un recurso fundamental, no solo para las finanzas públicas. No se nos olvide que el petróleo genera más o menos la mitad de las exportaciones que tiene el país y puede ser por ahí un 20% de la inversión extranjera.
Doctor González, el ministro Campo ha dicho que están haciendo unas cuentas a 12 años y que van a mirar a ver qué sale de esas cuentas. La información que tenemos es que además las cuentas ya están más o menos claras y que ayer el director de Crédito Público se anticipó. ¿Ese tiempo le parece un tiempo prudente o habría que hacerlas a 16 o a 20? Yo creo que mientras más a largo plazo miremos es mejor. Este es un sector que para que nos imaginemos es un sector distinto a los demás sectores. Esto es como un avión despegando, en que se demora tiempo en coger velocidad, pero también se demora tiempo en frenar. Entonces si uno tiene que mirar a largo plazo, y de hecho ayer hubo un cálculo muy interesante que hizo la Asociación Colombiana del Petróleo, que agrupa a todas las empresas petroleras. Y dijo lo siguiente, dijo, mire, cuando uno mira el impacto que la reforma tributaria va a tener en la inversión, es tan fuerte el aumento de la carga que pueden estar en peligro más de 100.000 barriles, eso va creciendo, puede llegar a 130.000, 150.000 barriles de producción, o sea, más o menos 20% de la producción actual. La consecuencia de eso, la consecuencia de gravar tan fuertemente al sector y que se desincentive la inversión, es que el recaudo tributario, después de 2026, el recaudo tributario sería mayor sin reforma que con reforma. Entonces tenemos que pensar si queremos una tajada muy grande de un pastel más chiquito y al final que tengamos menos recursos para financiar la inversión que necesitamos financiar. Estamos hablando con el exministro de Minas y Energía, Tomás González, director del Centro Regional de Estudios Energéticos. Mire, exministro, antes de despedirnos, como el que sabe, ¿cómo en la calidad de exministro evaluó usted el desempeño de la señora ministra de Minas? Pues mire, yo creo que la ministra le ha dado un énfasis a los temas sociales que es importante. Creo que este sector pasa por poder tener un mucho mejor entorno, muchas mejores relaciones y mayor construcción de confianza entre compañías y empresas. Yo creo que la ministra tiene en eso un trasfondo, una hoja de vida que puede servir muchísimo, porque no se nos olvide, Gustavo, que si queremos hacer la transición energética, que ha sido una prioridad para este gobierno, vamos a tener que hacer tanta infraestructura que si no mejoramos los temas de entorno va a ser muy difícil que los proyectos se puedan llevar a cabo. Entonces me parece que eso es una ventaja. Sin embargo, la invitación que yo creo que le haría a la ministra y al equipo del ministerio es que sigamos la máxima del arquitecto del milagro económico chino, de Deng Xiaoping, que decía: no importa de qué color sea el gato desde que case ratones. Creo que el pragmatismo es lo que nos va a sacar adelante y nos va a llevar a buen puerto en este caso. Exministro, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo. 8 de la mañana, 14 minutos, el exministro de Minas, Tomás González. Sí, de acuerdo, todos queremos no depender del petróleo, pero hoy en Colombia, sin petróleo, no hay progreso, no hay desarrollo. Y en términos de grandes platas, los liberales también ya tomaron una posición. Sí, esto tiene además un par de lecturas, Gustavo, la lectura de lo que va a pasar con la tributaria, pero también la lectura política de cómo queda parado acá el expresidente.